como siempre lo refiero, ¿no? Manuel Zunino, junto con Santiago Giorgetta, titulares de la consultora Proyección, son dos jóvenes brillantes, politólogos que siempre hacen los análisis más certeros, inclusive cuantitativamente con su consultora, como han acertado por décimas, muchas veces en forma increíble, más que prácticamente ninguna consultora en las últimas elecciones de los últimos 10, 15 años. Así que el placer de saludar a Manuel Zunino, el politólogo. Manuel, Jorge Chamorro saluda, ¿cómo va? ¿Qué hace, Jorge? Buenas tardes. Bueno, en principio, son muchos los temas. ¿Qué pensás? Vamos por parte. El oficialismo, la libertad avanza. ¿Qué análisis haces en estas primeras horas del armado que hizo, básicamente, y me corregís, Karina Milei? Sí, fue Karina Milei con su delegado Sebastián Pareja en el territorio. Creo que hizo un armado que va con la lógica del gobierno nacional, del propio Milei, que se lleva puesto todo lo que tiene por delante. Creo que los que imaginaron desde sectores del radicalismo, incluso desde el PRO, que iban a tener más protagonismo, o los tuiteros de la Libertad Avanza, creo que no lo terminaron de conocer al presidente y a su hermana. Me parece que tuvo toda la lógica, lo que no quiere decir que esta lógica esté atada al resultado. Si a Milei no le va tan bien como ellos creen en la elección de la provincia de Buenos Aires, hoy el gobierno piensa que gana sí o sí en la provincia, ahí sí puede llegar a tener un cimbronazo hacia afuera por falta de confianza en otros actores de la vida social, política y económica, y hacia adentro sobre todo por los heridos que dejó la coalición. O sea que el costo, como toda jugada que se hace al máximo, el costo si sale mal es elevado. Y es elevado. Yo no te digo que se rompa la Libertad Avanza porque no le conviene a nadie, pero me parece que hicieron una jugada donde convocaron a un montón de sectores, donde se prometieron muchas cosas, o por lo menos eso interpretaban de parte de algunos sectores hasta última hora, y no se les dio lo que esperaban. Si le sale bien, creo que nadie le va a poder objetar nada. Si le sale mal, van a empezar las críticas internas, sin duda. ¿Cuál es la realidad de la Fuerza del Cielo, del armado de Santiago Caputo, de su fuerza de choque mediático, el Gordo Dan, todo eso? ¿Van a terminar volviendo al redil? Hoy el Gordo Dan va a hablar ahí en el Derecha Fest en Córdoba. Supongo que no hará lo que hizo en Carajo, que estuvo 20 minutos en silencio. No sé, ¿cómo ves todo eso? ¿Qué repercusiones va a tener? Veremos, la verdad que no sé hasta qué punto eso puede llegar a escalar. Creo que son personajes que si rompen con la Libertad Avanza quedan en el vacío mismo, o sea, son un invento del mideísmo prácticamente, y su base de sustentación está ahí. No me imagino una ruptura, tratarán de que se doble todo lo que pueda sin romperse, pero bueno, sin duda quedaron heridos porque ellos sentían que están exponiéndose en términos personales por el presidente, por Karina Milei, por el gobierno, y que no tienen a cambio lo que merecen o lo que les corresponde. En parte puede ser cierto que así sea, pero también es cierto que la provincia de Buenos Aires es un territorio complejo, que no es para novatos, digamos, y que la Libertad Avanza priorizó un armado territorial más fuerte en una provincia que sin capilaridad territorial no hay manera de que se logre éxito, no se gana la provincia de Buenos Aires por Twitter. Qué interesante. Es decir, desde tu análisis como politólogo, o sea, no es tan descabellado lo de Karina Pareja. No, me parece que es la lógica. Si vos querés, Jorge, es la lógica de lo que ellos llamaron la casta, ¿no? Incorporar Sí. todos los actores territoriales que se pueda, con prontuarios enormes dentro de la política, y lo digo en el buen sentido de la palabra. Claro. Con una historia que poco se parece a lo que ellos plantean en términos de renovación de la política, de crítica a la política tradicional. Al contrario, es un armado bien tradicional, incluso con ciertos rasgos y actores peronistas. Claro, peronistas, radicales, este ex subcomisario en la Tercera, en La Matanza, era un hombre que vino del radicalismo, estuvo con Mane, después estuvo con Monzó, fue pro, ahora decir ahí tenés casta pura, ¿no? Sí, hay varios actores y
Me parece que, que es inevitable e imprescindible jugar con esos actores. Estamos hablando de una elección Claro. muy compleja, 8 secciones electorales, 135 municipios, imposible de abordar desde lo territorial e incluso los actores del PRO que lo vivieron con la campaña de María Eugenia Vidal y otras campañas saben lo difícil que es. Creo que tiene lógica el armado, quizás fue demasiado extremo el momento o la dimensión en la que se excluyó a estos sectores del mileísmo que se sienten muy parte del entorno del presidente, pero que en realidad no lo son. Eso Claro. también hay que decirlo, son satélites, no son parte de la mesa chica. Y decime, ¿cómo estás observando un jugador de temer por los instrumentos que maneja, muchos sórdidos, como Mauricio Macri? ¿Dónde está parado y cómo lo ves en la relación con Milei? ¿Cómo está? Mira, creo que lo peor que le puede pasar a un aliado a Mauricio Macri es tenerlo en silencio, no saber qué es lo que está haciendo. Me parece que eso genera mucho temor, mucha intriga seguramente, porque sabemos que Mauricio Macri es implacable cuando actúa y yo no considero que sea un muerto político, no considero que se haya retirado. Me parece que es un jugador que sabe leer el contexto, que sabe las limitaciones con las que se enfrenta su fuerza, incluso sus limitaciones personales en determinadas circunstancias, pero que siempre es implacable cuando actúa, y coincido en que es de temer, y no creo que no estén preocupados desde el gobierno por una alianza que siempre es circunstancial, ¿no? Que además, después de haber recibido muchísimos agravios, Mauricio Macri lo debe tener muy claro. Ahora, a propósito, estamos hablando con el politólogo titular de la consultora Proyección, Manuel Zunino. Esto corre por mi cuenta, ¿no? Los carpetazos de Scarfice, creo que el que compró Flybondi, que tiene que ver con las 7 valijas que llegaron con esta chica amiga de Trump que venía de Estados Unidos, y Carlos Pagni ya denunció las 10 valijas, mostró los videos, todo, que incluso la vicejefa de la aduana la acompañaba para que nadie le pare y le revise las valijas. Y por otro lado, todo lo que pasó con Martín Menem y su empresa que logró como, no sé, 5 millones de dólares, ¿no? por una empresa de seguridad para custodiar el Banco Central o el Banco Nación, no me acuerdo bien qué fue. Uh-huh. ¿Todo eso son carpetazos intragobierno por las peleas o tiene que ver con una justicia independiente que está investigando? Y Jorge, qué sé yo, uno no es ingenuo y me parece que la respuesta es evidente. Esas cuestiones alguien las incentiva para que salgan a la luz, si no hubiesen quedado guardadas en un cajón esas carpetas. Creo que estamos acostumbrados en la historia argentina reciente y no tan reciente a ver ese tipo de cuestiones, y sin información uno imagina o intuye que tienen que ver con peleas internas que terminan saliendo a la luz de esa manera. Creo que uno no imagina otra lógica detrás de esas cuestiones, que se dan siempre en momentos muy precisos, muy puntuales, sobre todo por la oportunidad en la que salen a la luz. Uno imagina que hay operaciones detrás para que se conozca. Claro, sí, me imagino. Igual gobiernos que actúan así, como los de Macri, como los de Milei, con los Santiago Caputo y compañía, es obvio que estas cosas se puedan utilizar, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que tampoco los gobiernos peronistas estuvieron exentos No, claro. de esas Todo, cuestiones. claro. Me parece que no es solamente atributo de un sector político, es una lógica de la política, de la relación entre política, justicia, servicio de inteligencia, poderes económicos que atraviesa nuestra historia desde la vuelta del sistema democrático hasta acá, de los últimos 40 años, Sí. en muchos periodos, y yo no se lo atribuiría solamente a un actor, pero obviamente algunos tienen más herramientas, más incidencia y pueden usarlos con mayor facilidad que otros. Tal cual. No me sale el nombre ahora de un político radical que le hicieron una jugarreta, me acuerdo, allá por los 2000. Creo que fue el candidato a vice de la Rúa. Ya me voy a acordar el nombre. Bueno, le hicieron lo que hoy se llamaría una fake news de su vida. Bueno,
Se supo después que era todo un armado. Bien, yendo ahora a la oposición. ¿Qué lectura haces del armado? ¿Cómo quedó finalmente la cosa en Fuerza Patria? Creo que con bastante lógica se armaron las candidaturas, si bien no fue lógico el momento, las horas finales. Nadie esperaba que en Fuerza Patria pasara eso, porque lo que se recogía y lo que se escuchaba de ese sector era que ya estaba todo bastante acordado. Pero bueno, esas tensiones de última hora, toda la puesta en escena de la falta de luz, etcétera, etcétera, creo que rompieron un poco esa sensación de unidad preexistente. Como punto a favor para ellos, si querés, se visibilizaron las candidaturas, se le dio un poco de lugar en la conversación social a ese armado. Como punto en contra, se termina mostrando la política de nuevo enroscada en sí misma, discutiendo por sus lugares y un poco alejada de las agendas de la gente. Creo que las dos cosas son ciertas, pero si vamos a los candidatos, me parece que hay lógica en su armado, en dos sentidos. Primero, porque es bastante equilibrada la división entre el sector más duro del kirchnerismo cámpora y el sector más ligado al gobernador y los intendentes. Creo que ahí hay simetría. Después, en las secciones más importantes, los que van a encabezar la campaña responden más al gobernador, y creo que eso tiene lógica porque se está jugando la gobernabilidad en la elección, porque no olvidemos que lo que se disputa son lugares en la representante de la ciudadanía, en la legislatura provincial, y el gobierno provincial necesita mantener una estructura de mayoría o casi mayoría para no tener inconvenientes en 2 años que se supone que van a ser por lo menos agitados. Así que creo que en ese sentido hay una coherencia, una lógica en el armado final de las candidaturas. ¿Crees, Manuel, que las testimoniales van a ser testimoniales o verdaderamente una Mayra Mendoza, un Catopodis, una Verónica Magario van a renunciar a su cargo y van a ir a la legislatura? Yo creo que no van a tener más remedio que hacerlo. Si terminan siendo testimoniales, se van a comer todas las puteadas de la gente pero con mucha validez y con mucha lógica. Me parece que no es un momento para que la política especule con esas cosas. Bien, creo que ojalá. lo deben haber evaluado antes y que no van a ser testimoniales las candidaturas, uno imagina. Después verán cómo surfean ese momento de tener que pasar de ser funcionario de gobierno a legislador, pero bueno, es parte de la apuesta que los candidatos decidieron hacer, y se juega su trayectoria política, su reputación, su ética como dirigentes, y me parece que no les va a quedar más remedio, porque lo mismo que podíamos decir con Adorni en la ciudad de Buenos Aires, y que le puede pasar a Adorni si no asume, digamos, creo que sería jugar o tirar demasiado de la cuerda con el humor social, y no es un momento para hacerlo oportuno. No sé si hablar de ganadores y perdedores, pero como quedó la cosa en Fuerza Patria, ¿quedaron muchos heridos? Por lo que pude escuchar y ver y hablar en estos días, no, creo que era lo que más o menos todos entendían que era lo lógico. Después veremos en los municipios si hay algún cierre que no esté acorde a las expectativas. Me parece que se puso a los que más medían en las secciones, se puso a los que primero, la primera y tercera, tienen sí o sí que responder al gobernador, porque es el que se juega más en esta cuestión. Después fue equilibrado, donde haya un primero de un lado irán segundo y terceros del otro, que además recordemos, Jorge, que son sectores bastante parecidos, no es que estamos hablando de diferencias enormes entre el kirchnerismo cámpora y el axelismo, ¿no? Claro. Que eso es lo que le llama mucho la atención a la gente, claro. al kirchnerista silvestre, el de a pie, el militante que no entiende por qué hay que... ¿Dónde está la discusión ideológica, no? Claro. Que no tiene que ver con las ideas, claro, o con los modelos de país, o con la postura respecto al gobierno nacional. En ese sentido, creo que si hay heridos, siempre los hay en todos los cierres y en todos los espacios, pero no hay algo así muy llamativo que todos estemos viendo y que haya sido una injusticia en términos de alguien que tenía muchas expectativas y no las consiguió. ¿Qué se juega el 7 de septiembre? Si Kicillof le va mal, si a Milei le va mal, si viceversa. Mira, jugarse se juegan dos cosas. Una es el diario del 8 de septiembre y la lectura que se haga del resultado, y otra la conformación
de la legislatura. Las dos cosas son importantes. En términos de ganar o perder la elección por puntos, digamos, por los porotos, quién consiguió más votos, el que se juega más es el gobierno nacional. Primero porque le puso mucha expectativa a la elección en la provincia, después porque están diciendo por todos lados que ganan por afano. Me parece que están subiendo la vara mucho y generando una expectativa muy alta desde el gobierno que quizás no se condice con la realidad o lo que se ve por ahora en los números, y en ese sentido, si Milei no gana en la provincia de Buenos Aires, creo que puede tener un problema en términos de la confianza de los actores sociales, políticos y económicos para afuera y para adentro, como te decía, de la propia coalición. Después, en términos de legisladores, de diputados, de senadores provinciales, el gobierno provincial se juega mucho. Lo que tiene a favor es que compite con la elección de 2021, que fue bastante mala para el peronismo en la provincia de Buenos Aires, y entonces, incluso haciendo una elección de 37, 38, 39 puntos, que no sería una gran elección, o sea, abajo de 40, se garantiza cierta estabilidad legislativa para lo que viene. Así que puede pasar que festejen todos, que es igual lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Milei llegó a festejar, salir tercero en la provincia de Santa Fe, claro. El peronismo festeja segundos lugares también, o Bernie festejando haber sacado 7 puntos en Jujuy, cosas insólitas y irrisorias. Todos se ve que están, que les ordenan sus consultores que salgan a festejar lo que sea. Más allá de eso, hay una realidad objetiva, que es cuántos votos saca cada uno, cuántos legisladores consigue cada fuerza, y eso creo que es lo que en los análisis serios se va a tener que evaluar el otro día. O sea, lo que estás observando es que Kicillof saldría muy bien parado si mejora algo lo que ya tiene. Ya con eso... Sí, el peronismo es una elección arriba de 40 puntos, más o menos distribuida como fue la última en 2021 por sección electoral. Va a mantener la mayoría parlamentaria, incluso va a tener posibles aliados como el espacio de Centro Somos, con el que va a poder dialogar, por lo menos. Veremos si después son aliados o no. Creo que en ese sentido saldría fortalecido, y pueden pasar las dos cosas. Puede pasar que Milei en el global, la Libertad Avanza, gane por un voto, o por un punto, o por pocos puntos, y que el peronismo mantenga los legisladores que tiene. O sea, todos podrían festejar en ese sentido con cierto criterio de realidad, digamos. Milei por haber ganado, el peronismo por mantener legisladores. Creo que ese es un escenario probable. Nosotros estamos viendo mucha paridad en las encuestas, pero el favorito es la Libertad Avanza por el contexto, obviamente teniendo en cuenta cómo se llegue a la semana previa a la elección en términos de estabilidad económica, que eso es lo que define todo. Perdón, pará. Vos decís que el 7 de septiembre, hoy, de acuerdo a lo que están observando en la consultora, ¿la Libertad Avanza está un pasito adelante en votos que Fuerza Patria? Mira, Jorge, estrictamente en las encuestas tenemos paridad, 37-37. El último estudio que hicimos, un estudio bastante grande en todas las secciones electorales, pero cuando vas al universo de los indecisos, son un poco más propensos a votar a la Libertad Avanza. Y algunos, en su mayoría, son ex votantes de Milei, que o votan a la Libertad Avanza, o se quedan en su casa, que es uno de los temas que hay que evaluar, o por decantación terminan votando a este espacio de centro. No quiere decir que todos los indecisos sean de la Libertad Avanza, proporcionalmente los que no están definidos tienen una tendencia a elegir al oficialismo nacional. Por eso digo, es el favorito, en un escenario de paridad, donde el favorito es el mileísmo. Lo que no vemos es un escenario de 10 puntos ganando la Libertad Avanza, como dicen algunas consultoras muy cercanas al gobierno y como difunden los propios actores del gobierno. Vemos un escenario de paridad que se va a definir en la campaña, que va a tener mucho que ver el ausentismo o la presencialidad, digamos, el día de la elección, y el espacio de centro, este espacio de Somos, que ¿a quién le saca? ¿A quién le saca Somos? Sí, mira, hoy lo tenemos en 7 puntos. Ahí divide entre el peronismo tradicional, el randacismo, si querés, de la provincia de Buenos Aires, y el radicalismo de Manes y Carrió, que viene más del otro lado, era parte de la vieja alianza Juntos por el Cambio. O sea, divide en partes iguales, pero si crece, Somos le saca directamente a la Libertad Avanza, por eso hay que evaluar bien esa trayectoria. Vos después me preguntabas el ausentismo. No estamos viendo ningún indicador que nos permita pensar que va a haber más participación que en otras elecciones provinciales. Al contrario, por ejemplo, hicimos una pregunta
y vimos que el 45% de los bonaerenses cree que por más que vaya a votar no cambia nada, o sea que el sentido de su voto solamente es que es obligatorio, que hay que ir a votar, pero cero deseo en hacerlo en una parte importante de la sociedad, digamos, 45% nos marcó eso. Estimamos una participación promedio del 55%. Si llega a ser arriba del 60%, Jorge, es un éxito de las campañas, un éxito de la conversación social que generaron, pero la verdad que no tenemos indicios de que eso vaya a pasar. ¿55 es lo más bajo desde la 83 para acá? En provincia sí, y bueno, es lo que venimos viendo en todas las provincias. Sí, O sea, qué bárbaro. y lo vimos en la ciudad de Buenos Aires, donde la discusión se nacionalizó al máximo, donde estaban todas las figuras, donde los candidatos eran super candidatos, pero la participación fue de las más bajas. Así que por ahora no estamos viendo que esté arriba del 60. Veremos, igual falta, pero no encontramos indicios de que eso pase. En minutos vamos, perdón, vamos a hablar con Miriam Bregman. ¿La izquierda tiene alguna chance o se lo fagocita la polarización? Mira, en este contexto yo creo que bajan las chances de la izquierda. A la izquierda le fue muy bien en 2021 porque el peronismo gobernaba, ¿no? Y entonces mucha gente que por ahí había votado a Alberto Fernández eligió una opción más combativa y una opción por fuera del oficialismo, porque siempre también en las elecciones legislativas pasa eso. Hoy, gobernando Milei, el que quiera votar en contra de Milei, en general va a votar al peronismo más que a la izquierda, porque es el voto útil, el digamos, voto que útil. permite que haya una opción anti-Milei que le gane. En ese sentido creo que la izquierda la tiene más difícil. Fíjate que pasó ya en la ciudad de Buenos Aires, en 2021 le fue muy bien a la izquierda, y en esta elección le fue un poco peor, digamos, no le fue mal, pero no le fue tan bien. Sacó la mitad de los votos con 2021 y es probable que la provincia pase. La última, Manu, agradeciéndote todos estos minutos, que los están llamando de todos lados, te hago esta pregunta. ¿Es muy probable que la campaña de Violeta, de Alianza Libertad Avanza, utilice a los Montenegro, a Liberchenko, a esta gente para insistir con la inseguridad, la mano dura, todo eso, o va a ir por otro lado, va a querer nacionalizar? ¿Cómo lo ves eso? No, yo creo que ahí sí vamos a tener una particularidad, que van a ser agendas distintas en cada uno de los polos. El polo libertario hablando de inseguridad sobre todo, y evitando hablar de economía, y el polo Fuerza Patria hablando principalmente de economía y evitando hablar de inseguridad. A diferencia de otras campañas que por ahí se instalaba un tema y se lo abordaba de distintos ángulos, de acuerdo al color político, acá vamos a tener como agendas muy distintas, que son dos agendas que están presentes en la gente, que están presentes, que aparecen en las encuestas con las principales preocupaciones, inseguridad y economía, pero creo que cada uno va a tomar una bandera muy distinta a la del otro y van a ir conversando de cosas diferentes. Veremos cómo se da esa dinámica, creo que es una novedad. ¿Esper quedó afuera de todo? ¿O es para la Nacional, Esper? Dicen que lo guardan para el Nacional, pero viste, no sabés con la Libertad Avanza qué pasa. Sí, porque Karina parece que no lo quiere mucho, Karina, ¿no? claro, hay que ver cómo se lleva con Karina. No, creo que no estoy seguro, pero por lo que uno entiende, no es el favorito de Karina, al contrario, si pudieran evitar desde la mesa chica de Milei que Esper sea candidato, creo que lo harían, pero también seguramente tengan la necesidad de elegir a alguien que mida bien, y Esper está dentro de esas posibilidades. Pero, viste, cuando sonás mucho, después dicen que sonaste y al final eligen a otro y aparece una sorpresa, eso puede pasar. Bien, un minuto final. No salgo de mi asombro, que en la provincia estoy diciendo, ¿no? Partiendo de la primera y la tercera, que es el 70% más o menos del padrón. Sí, 70, exacto. ¿Cómo puede ser que la Alianza, con todo el desastre económico, que la gente no llega a fin de mes en la provincia, no estoy hablando de Rosario Sojero ni Córdoba Manicera, estoy hablando de la provincia, estén casi por ganar? ¿Qué explicación le encontrás a eso hasta ahora? Mira, primero que el peronismo no gana una legislativa en la provincia de 2005. La última que ganó fue Cristina Kirchner contra Chiche Dualdo, dos opciones peronistas. Hace 20 años que no gana. Hay un núcleo de antiperonista en la provincia que siempre estuvo presente, que votó el 40% a Mauricio Macri al final de su gobierno, o sea, que lo votó para reelegir, que la votó María Eugenia Vidal, o sea, ahí hay un universo de votantes que no van a votar al peronismo y que en una elección con poca oferta, muy polarizada,
es muy probable que vayan a la Libertad Avanza. Veremos si algo se lleva este espacio Somos. Obviamente al mileísmo le va mucho mejor en el interior de la provincia, sobre todo en la quinta sección, Mar del Plata, Tandil, Necochea, Villa Gesell de la costa, pero además todos los municipios bien rurales, de producción rural. Le va muy bien en la sexta sección, zona Bahía Blanca y demás, que son en términos de volumen bastante importantes, en la segunda sección y en la cuarta, que son el norte de la provincia también, y le va bien en la primera sección en los municipios del norte, ¿no? Vicente López, San Isidro, demás. Y después en algunas cabeceras, vos conocés muy bien La Matanza, en Ramos Mejía le va muy bien, y con eso van sumando una cantidad de votos importantes, donde igual, como te decía antes, lo que no estamos viendo es que arrase la Libertad Avanza. No estamos viendo eso. Quizás nos equivoquemos, Jorge, y haya algo que nos estemos perdiendo. Sí, obvio. Hoy se han roto todos los libros, ¿no? Está claro eso. Sí, pero cuesta entender una lógica de la narrativa esta que plantea el gobierno, porque lo que venimos viendo es que el voto peronista, que también está muy presente en la provincia de Buenos Aires, se mantiene. El que votó al peronismo en 2023 y lo votó en 2021, no encontramos motivos para pensar, ni motivos ni datos, ¿no? Cuando los encuestamos o hacemos focus group, para pensar por qué se irían, si el contexto empeoró en términos de socioeconómicos objetivos, pero también con un gobierno que les molesta, que no los representa, que los ajusta y que encima se burla del ajuste o celebra el ajuste, y eso los pone mucho más en una posición de enojo. No entendemos por qué ese votante peronista se iría a otra fuerza. Claro. Qué interesante. Bueno, está para alquilar balcones. Volveremos a hablar, Manu, para cuando estemos cerca en septiembre, para ver cómo estás analizando todo, ¿te parece? Cuando quieras, y éxito con la nota con Miriam. Muchas gracias. Un gran abrazo. Saludos a Santiago. Dale, le mando un abrazo. Manuel Zunino, titular de la consultora Proyección, diciendo hoy, asombroso, hoy tiene, mire que la consultora Proyección no trabaja para Milei, es seria, rigurosa, pero está dentro de lo que diríamos el progresismo, ¿no? Les da paridad en la provincia de Buenos Aires entre Milei y Fuerza Patria. 37-37 con indecisos hoy por hoy, con tendencia a voltar, si se tienen que definir, a Milei. Impresionante, fenómeno lo que está pasando, increíble.